Leí hace un momento la ficha biográfica, el historial oficialmente reconocido y publicado por la Marina Mexicana del contraalmirante Carlos Canto Oliva, René Alberto Canto Oliva, porque pues es la persona que estuvo casada con la persona con la que vamos a hablar esta mañana y que nos hizo llegar pues un conjunto de mensajes, bueno, más que mensajes, nos compartió las comunicaciones que ella envió a diferentes instancias. Como le dije, le envió una carta al presidente, le envió López Obrador, le envió una carta a la presidenta Sheinbaum, envió comunicación al órgano interno de control, logró que la Fiscalía de Quintana Roo le otorgara en su momento, hace algunos años, medidas cautelares y un conjunto de respuestas y no respuestas a una condición primeramente pues grave y delicada contra una persona, una mujer, proveniendo toda esta actuación de un alto mando de la Marina Mexicana, que, como le digo, pues tiene que ver con este historial tan importante que él ha desempeñado, incluyendo su tarea como comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México entre 2018 y 2022, que es un área sumamente importante y estratégica de la Marina Mexicana. Yo le agradezco a Violeta Verónica Sánchez Chávez, esta mexicana, como ella se presenta en sus comunicaciones, que estén en el programa, porque al habernos enviado estas comunicaciones a finales del año pasado, nos hizo saber de una circunstancia bastante delicada respecto a violencia en contra de su familia, y un conjunto de cuestiones que a lo largo de estos años ella pues tuvo oportunidad de ver y tristemente de vivir, y por supuesto este espacio está abierto para escucharla. Violeta, gracias por su presencia, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Al contrario, bueno, hemos visto y leído lo que nos hizo favor de enviar. Tengo aquí uno de los documentos más recientes, dos recientes, uno de marzo 2025, otro de abril 2025, dirigidos directamente al órgano interno de control en la Secretaría de Marina, al área de responsabilidades, en donde usted hace una narración de hechos. Sí. Y ha mandado otros mensajes a otras instancias, como he dicho. Sí. Violeta, cuéntenos su historia. Bueno, yo estuve casada por 31 años con un miembro de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Marina, y desafortunadamente sufrí violencia desde el principio de mi relación hasta el final hasta que se terminó. Pero fue incrementando con los años, y cuando se dieron estas posiciones de poder muy grandes para él, incrementaron aún más. Yo me quejé ante el órgano de control interno, incluso ante la inspección de la Secretaría de Marina. ¿Entre más poder, más violencia, dice usted? Claro, sí. Entonces me quejé en la inspección de la Secretaría de Marina porque yo fui vigilada, escucharon mis teléfonos, mi ubicación, más allá de lo que consideran, podría considerarse algo que hace cualquier persona. Yo recibía maltrato por las conversaciones con mis amigas o las conversaciones que tenía en los desayunos, que son los eventos a los que acudía. Entonces, entre más pasó el tiempo, pues esto fue incrementando. Sucedió algo, que está relacionado con todo lo que se está viendo últimamente en la Secretaría de Marina, que detonó que la violencia fuera extrema. Precisamente mañana, 6 de marzo, o sea, van a ser 4 años, porque fue en marzo del 2022 que este señor trató de estrangularme en mi casa porque vi un número de teléfono. Entonces, ¿Un número de teléfono y un nombre? Sí, un número de teléfono y un nombre de alguien que le mandó un mensaje, una llamada, algo así, y el señor perdía el control muy fácil, y trató de estrangularme. Entonces, esa fue la razón por la que toda esta situación ya no la traté de salir de esta situación, porque yo, pues en ese momento me iba a costar la vida estar junto de él. Y a partir de eso, pues las cosas fueron empeorando. Entonces llegamos hasta la denuncia última que puse en Cancún, porque allá también, por el mismo nombre de esa persona, por haberlo visto, también me golpeó en Cancún. Fue por la razón que puse la denuncia en Cancún. En Cancún veo que sí hubo una respuesta, que hubo una serie de medidas a su favor.
Sí, en Cancún, bueno, yo fui a verlo porque él me pidió que habláramos del tema porque no pensaba pagar las colegiaturas de mi hija, entonces acudí a Cancún. Ahí, desafortunadamente, tenía el mismo nombre de la persona en su teléfono. Cuando le pregunté, es más, ni terminé de preguntarle cuando saltó sobre mí y me empezó a golpear. Yo me regresé aquí a la Ciudad de México, traté de poner mi denuncia aquí, pero desafortunadamente me mandaron de regreso para allá. Es algo que yo, teniendo la oportunidad de hablar contigo en público, quiero exponer que no se protege a las víctimas. Aunque yo fui a la Secretaría, a la Fiscalía de la Mujer, me dijeron que tenía que regresar allá, a donde estaba mi violentador y todo su entorno. Y tuve que regresar un mes después a poner mi denuncia allá. Me dieron medidas de protección, pero medidas cautelares. Uh-huh. Pero tuve que acudir a Derechos Humanos para que hubiera una respuesta ya, porque pasó un año y no había ninguna llamada, ¿Se quedó en el papel? Ajá. O sea, quedó en el papel lo que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género emitió estos oficios que estoy que he revisado, y bueno, pues aquí se especificaba que usted tenía que ser protegida. Sí, me han dicho en la Secretaría de la Mujer y donde he acudido que mientras hay un proceso te protegen. Pero yo considero que en mi situación, que les he explicado a todas las personas donde he acudido, que mi situación, pues considero yo, sin modestia aparte, que no es la común que existe de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es comúnmente con una persona, un ingeniero, no sé, un albañil, un doctor o algo así, hay conflictos. Pero yo, la violencia que la sufrí de un miembro de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales, que tiene el conocimiento para golpear, como ellos se dicen, máquinas de matar. Entonces manipulan y cosas así, y saben golpear a la gente. Entonces, y tienen el acceso a todo el equipo. ¿Cómo que saben golpear a la gente? Pues, una de las cosas que él comentaba y comentaban más personas es que ellos saben cómo golpear para no dejarse, huellas, porque eso lo hacían en la escuela naval. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo las viví de primera mano. Entonces, sé perfectamente las relaciones y los alcances que tienen ellos. Además, cuando yo puse mis denuncias, aclaraba en todas partes que estas personas tienen acceso a todo el equipo, al equipo de la Armada de México, lo que tiene el país como equipo para vigilar a personas, para escuchar llamadas, para esto y para muchas cosas. Entonces, fue comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, no es cualquier cosa. Sí. ¿Usted acusa que usó eso para espiar a usted? Sí, yo he dicho. ¿Cómo lo sabe? Porque, yo en el órgano de control interno, yo voy y pongo mi queja, y es obligación o tiene la responsabilidad del órgano de control interno de investigar. Yo como ciudadana común y corriente no tengo la posibilidad de investigar ni de saber lo que sucede dentro de una institución así, pero sí recibí insultos, golpes por lo que yo hablaba con mis amigas, por lo que yo hablaba por teléfono. Yo tenía comunicación con... ¿Él le decía a usted lo que usted hablaba? Claro. ¿Él sabía lo que usted hablaba y a usted le consta eso? Sí. Sí, por lo tanto, usted dice entonces y afirma que fue espiada, y usted afirma que fue espiada desde la Marina, porque él era alto mando de la Marina. Sí. Eso lo ¿Y eso digo, lo ha contado en sus sí, lo puse en mi queja ante la Secretaría de Marina. Todos ellos, la Secretaría de Marina y todas las instituciones, es una lista larga donde he acudido, todos me han contestado que es un problema, un conflicto entre particulares, lo cual aprovecho y te agradezco mucho en este momento para poder decirles a todos que no es un conflicto de pareja, no es un conflicto entre particulares, es una persona utilizando los medios que tiene el Estado para escuchar o para controlar a una persona civil. Yo no estoy en las mismas condiciones que esta persona ni que ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas. No puedo investigarlas, no puedo traer las pruebas precisas porque no estoy en su oficina, pero sí no eran adivinos. O sea, lo que yo hablaba con mis amigas, todo me lo reclamaban. Lo que yo decía en los desayunos, todo me era reclamado. Por esas cosas era golpeada. Entonces, tengo la certeza de que era escuchada por eso.
y por muchas cosas que de manera privada y en secreto comenté con algunas de mis amigas y me fueron dichas por él a este adelante. Entonces, esos son los motivos por los que digo que fui espiada y fui vigilada. Después de 31 años de matrimonio con el señor Canto Oliva, el marino, ustedes, bueno, se divorciaron finalmente. Hubo un divorcio formal. Sí. ¿Qué ocurrió en este periodo? Bueno, yo puse mi denuncia de la última vez que me golpeó en mayo del 2024. En 2023. ¿Aún casados? Sí, estábamos casados y yo fui, a petición de él, fui a verlo a Cancún, o Isla Mujeres, donde él estaba, y estando ahí, vi otra vez el nombre de la persona, intenté preguntarle, y me golpeó. Y esa fue la razón por la que yo puse la denuncia. Se me entregaron las medidas de protección, que fue lo que me ayudó muchísimo, porque las personas que estamos inmersas en un círculo de violencia, pasas la violencia, te piden perdón, te dan flores, esto y lo otro, te convencen de que no van a volver a hacer así y lo vuelven a hacer así. Entonces, afortunadamente, con las medidas de protección y todo eso, pues yo me quedé en mi casa y él trató de acercarse otra vez a mí, y como no lo permití, él, y además yo no cuento con recursos, pues él puso lo de, procedió con el divorcio en abril del 2024, un año después de que yo puse la última denuncia. Y entonces se divorciaron y están formalmente divorciados en este momento. Sí. ¿Qué ha ocurrido en este trayecto de el divorcio a la fecha? Bueno, afortunadamente las medidas de protección me sirven muchísimo. Pero pues yo considero en mi análisis personal de todo lo que he vivido, que es parte de la violencia económica y jurídica que las personas hacen sobre ti para que no puedas continuar con tus denuncias. Obviamente, si los recursos económicos no los tengo, yo no puedo viajar a Cancún a continuar con mis denuncias. Eso, y si te levantan procesos, pues tú tienes que ocuparte de esos procesos, no puedes ocuparte de muchas cosas. Y derivado de eso, del divorcio, a mí me otorgan una pensión alimenticia que obviamente se reduce muchísimo a los ingresos que yo tenía, y trato de sobrevivir con eso. Pero mi hija, a la cual dejó de pagar sus estudios un año antes, pues mi hija se ve obligada a dejar a tener problemas de su escuela para pagar su escuela. Nosotros hacíamos de todo lo que podíamos para pagar su escuela, y pues puso su denuncia o de demanda para la pensión alimenticia, para que le otorgaran la pensión alimenticia a ella, lo cual de manera, pues no sé si decir extraña o de mala manera, en el juzgado se tardaron un año en darle la pensión provisional a mi hija. Entonces, hemos hecho de todo para que ella continúe estudiando y esperando que le dieran su pensión provisional en el juzgado 8 de lo familiar, aquí de la Ciudad de México, un año para darle su pensión alimenticia provisional. Después de eso, le otorgan la pensión y con un porcentaje igual al mío. Y resulta que solamente le dan la mitad a ella. Entonces, por eso yo estoy diciendo que la Secretaría de Marina está ejerciendo violencia institucional contra mi hija. Y contra mí porque no me han escuchado. Yo le he mandado correos electrónicos solicitando una audiencia con el secretario actual y no he recibido respuesta desde septiembre del año pasado hasta ahorita, no he recibido respuesta. Entonces, yo considero que si una institución no escucha a las personas o le da una pensión diferente a lo que le está siendo otorgada por el juzgado a mi hija, después de un año le otorgan la pensión alimenticia y la Marina solo le da la mitad. Entonces, judicialmente tiene una cantidad y se le da la mitad solamente, sí, sin ninguna justificación. Sin ninguna. Y tenemos los documentos jurídicos que demuestran que el porcentaje para ella y para mí son los mismos. Entonces, yo considero eso. Violeta, hay muchos elementos de lo que están en sus documentos aquí que me gustaría detenerme en ellos. En el punto 3 de uno de los comunicados, de uno de los documentos que usted entregó al órgano interno de control de la Marina, se puede leer lo siguiente. En el punto 3 dice: en múltiples ocasiones me enviaba
su esposo entonces, me enviaba a los eventos de las damas promotoras de Marina con golpes, presionándome y diciéndome que tenía que ir porque si no perdería el puesto y perjudicaría a mis hijos, jactándose que él como militar sabía golpear sin que se notara, sin dejar huella. En el punto 4, usted dice, me enviaba las actividades y eventos de la Secretaría de Marina en vehículos de la misma, a bordo de dichos vehículos, y en varias ocasiones solicité a los choferes que me llevaran a mi casa por alguna ruta directa porque iban por rutas más lejanas y congestionadas. Y así usted va narrando, me detengo en estos puntos, pero hay otros puntos en donde usted va narrando datos y situaciones, como el punto 6 que dice, llegó a golpearme estando dormida, incluso poniendo químicos en mi cepillo de dientes. En fin, usted va narrando cosas muy específicas con fechas y con detalles que deben ser atendidos por la propia autoridad que usted está solicitando su atención por todo este periodo de años que están narrados en estos hechos que usted describe y que afirma ocurrieron así. Usted trabajó con la Marina, usted desempeñaba tareas con la Marina y entiendo que su colaboración directa era con la esposa del secretario de la Marina. Sí. Su desempeño como, digamos, voluntaria, usted me dirá exactamente cómo se debe denominar el asunto, pero usted colaboró directamente con la esposa del secretario Rafael Ojeda. Cuénteme de eso. Yo conocí a la señora o al secretario anterior en Acapulco, en el 2014. Precisamente el padre de mis hijos me llevó a presentar con ella para que yo trabajara y colaborara con ella como esposa de un comandante de batallón. Pues tienes, o esposa de comandante, tienes la responsabilidad, si lo vemos de alguna manera que no es oficial, pero de apoyar a los eventos o lo que realizan al voluntariado de la Secretaría de Marina. Entonces él me llevó a presentar con ella y desde ahí, en Acapulco, yo empecé a colaborar con ella atendiendo al adulto mayor, haciendo desayunos, vendes boletos, muchas cosas que se realizan alrededor del voluntariado de la Secretaría de Marina. En un momento más le preguntaré, pero hay una parte muy relevante de lo que usted pudo saber y ver en todos estos años, y hay un punto pues muy destacado de la relación de su exmarido con una figura que ha tomado relevancia en estas últimas fechas con motivo de las investigaciones en la Marina y sí, en la Fiscalía sobre el tema del huachicol fiscal. Sí. Aquí hay un ingrediente muy delicado, muy importante, que tiene que ver con una de las figuras prófugas de nombre Miguel Ángel Sonano, llamado Mike o el Sol, que es una de las figuras más importantes en todo este entramado de la investigación judicial. Y usted tuvo conocimiento precisamente de esta relación de algún tipo, ¿no? Sí. De su marido entonces, con quien hoy se encuentra prófugo. ¿Tuvo usted oportunidad de contar esto en algún lado? Primero, cuéntenoslo aquí. ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué tipo de circunstancia usted vivió? Porque dijo hace ratito que en tanto iba creciendo y avanzando en la Marina, su marido se tornaba cada vez más violento. Y usted ha dicho que en este contexto que se está viviendo del año pasado para acá, de las investigaciones del huachicol fiscal, usted ahí identifica alguna situación que quiere compartir. Bueno, primero que nada quiero hacer mención, antes de pasar ese tema, que el hecho de que yo esté aquí o haya buscado poder platicar es por la seguridad de mi familia. A mí me interesa, y aprovecho antes de continuar de pedir el apoyo de la presidenta. Directamente. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta? Yo le diría a la presidenta que respeto mucho su trabajo y apoyo todas las políticas que tengan que ver con el apoyo a que disminuya la violencia contra la mujer. Por lo tanto, aprovecho para pedirle que se me brinde apoyo y seguridad para mi familia, que yo considero que estamos en riesgo porque desafortunadamente por esa situación estuvimos cerca de esa situación, y yo particularmente en algún momento escuché, no escuché, el padre de mis hijos en algún momento me dijo que este señor Mike le había dicho que decía uno de los Farías. Hermanos Farías.
Ajá, que decía que si yo no dejaba de hablar con la esposa del secretario, se iban a deshacer de mí. Yo considero, a lo mejor no le dan importancia, pero para mí es importante porque es mi vida. Yo soy lo que sostiene mi familia ahorita. Entonces considero que mi familia debe estar protegida por eso. Y porque desafortunadamente pues estuvimos en ese momento cuando esas situaciones que hoy en día de las que todo el mundo habla con respecto a la Marina pues estaban sucediendo. ¿El tema del huachicol? Bueno, en el tema del huachicol, lo que yo he visto en las noticias y lo que me he enterado es que participaban, no sé si participaban, no quiero utilizar palabras que no manejo mucho, o pero que los constan. que no me constan. Exacto, lo que usted puede contar es lo que le consta, lo que vio, lo que puede compartir, y hay un elemento ahí de esa naturaleza. Sí, yo viajé. Les hago rápidamente la historia. Yo tuve un viaje a acompañar a la esposa del secretario a algún lugar. Cuando regresé, por haber platicado con ella, yo considero que hubo ahí algo. Y cuando yo regresé, el padre de mis hijos, en octubre del 2021, me dijo que este señor Mike le había dicho eso. Que decía el almirante o el grado que tenga el señor Farías, que si yo no dejaba hablar con la señora, se iban a deshacer de mí. Entonces, ¿Y puede contar qué fue lo que platicó con la esposa del secretario? Se entiende que se enteraron de lo que usted habló con la esposa del secretario y ese fue el mensaje. Pero ¿se puede saber qué habló con la esposa del secretario Ojeda? Hablábamos de muchas cosas, digamos que triviales, pero entre ellas yo iba, a mí me había dicho el padre de mis hijos que yo hablara con ella de ascensos. Y en ese momento... Estando usted cerca de la esposa del secretario, porque usted colaboraba con la esposa del secretario y tenía conversación, viajaba con ella, hacía trabajo con ella, entonces él le dijo: haz algo para que me asciendan a mí vía tu gestión. Sí, con diferentes palabras, pero así. Básicamente eso era. Sí, no quiero confundirme, esta situación para mí es complicada, entonces no quiero confundirme. Para empezar, las figuras que salen ahí en lo del huachicol fiscal, se supone que hay un capitán que se apellida Castro Domínguez, Federico Castro, que se supone que dice que presenta a otro señor, al Mike, con las personas que sucedió todo esto. Ese señor Federico Castro trabajaba en la unidad de operaciones especiales con el padre de mis hijos. Ese nombre está en la investigación directamente. Sí, directamente. Sí. Entonces, y esa persona Castro trabajaba con su exmarido. Sí, directamente. Directamente. Entonces, como Castro estaba trabajando con él específicamente en la unidad de operaciones especiales. Sí. De la Armada de México. Sí. Entonces, la relación que tenían era de querer ascender. Perdón, sí. Para tomar agua. Se nota el nerviosismo que me da esta situación. Entonces, como este señor y él platicaban, yo escuchaba las llamadas. Pues se escuchan, no porque ande yo escuchando. Tú hablas por teléfono y se escucha lo que estás hablando. Entonces, la intención que él tenía de ascender, y también del otro señor Castro que le hablaba por teléfono porque quería ascender. Yo viajé con la señora y él me dijo, la señora yo tenía entendido que tanto el secretario de Marina quería que ascendieran todos los rezagados. Para esto, los ascensos se dan a partir de los 3 años, entonces de que están en el grado. Y la señora comentaba que no iba a ascender nadie con 3 años, que iban a ascender todos los rezagados. Esa era la intención del señor secretario. Entonces yo le contestaba a él eso, pues no, o sea, como que no van a ascender porque pues se necesitan más de 3 años. Y yo escuchaba cuando hablaban por teléfono de la insistencia, luego él me comentó, dile que eso no es cierto, que han ascendido otros más que tienen 3 años. Y estando en el viaje, yo le dije eso a la señora. Cuando ella me dijo, van a ascender solo de los rezagados, de 3 años no, que era lo que tenía el padre de mis hijos, y yo me imagino que el capitán o
o ellos. Entonces, le dije, no, pues yo sé que no, pero natural, le dije, yo sé que no, porque ascendió otra persona. Y ella me dijo, ¿quién? Y yo le di el nombre de la persona porque se lo pedí. Dije, tú me dijiste que ascendió alguien, ¿quién ascendió? Yo se lo dije a la señora. Y creo que ese fue el motivo del conflicto que haya habido, el problema, porque no me explico, no hay ninguna situación para que quisieran que yo no hablara con ella. A lo mejor porque de alguna manera pues yo le comentaba las cosas que sucedían y que a los que luego no tienen acceso. Porque los grandes jefes o directores de algo muchas veces no se enteran de lo que sucede abajo. Esa es una de las funciones que muy importante que realizan las esposas dentro de las Fuerzas Armadas o por lo menos dentro de la Marina. Muchas veces suceden injusticias que no se ven, que los comandantes no se enteran. Y esa es la forma en la que muchas veces llega la información. Entonces yo me imagino que eso fue lo que sucedió, por lo que dijeron que se iban a deshacer de mí. Usted, Violeta Verónica Sánchez Chávez, habló con la esposa del secretario Ojeda sobre su situación, la situación que usted describe de violencia y sus preocupaciones en torno a las figuras cercanas a su entonces marido. Sí, eso sucedió en octubre, cuando este señor Mike le dio ese recado al padre de mis hijos, más o menos en octubre de 2021. Ahí fue cuando sucede toda esta violencia extrema. Mike es Miguel Ángel Solano, que también está dentro de las investigaciones de la Fiscalía y está prófugo en ese momento. Sí. Señalado como parte del esquema de huachicol fiscal. Sí. Eso sucedió más o menos en octubre de 2021. Y de ahí la violencia contra mí, que era habitual, pero digamos que yo ya la había vivido todo ese tiempo. Había sobrevivido con ese tipo de violencia. Pero en marzo, precisamente mañana, el 6 de marzo me estaba estrangulando y yo necesitaba pues hablar de esa situación. Cuando una mujer sufre violencia así, te pierdes, no sabes ni a quién acudir, y más estando en esa situación, yo no podía acudir, era la esposa del comandante de las Fuerzas Especiales. Mis amigas o compañeras de trabajo me decían, habla, tienes que hablar, porque ellas incluso me vieron cómo me quedó morada el cuello y todo eso. Y yo les comenté que prefería esperar a que regresara la señora esposa del secretario porque estaba de viaje. Y pues yo no quería hacer un escándalo, no quería hacer nada que perjudicara a la institución, porque desde que entras tú o te casas o entras en una relación con estas personas, pues tú sin querer te mete en el chip de que no debes hablar, no debes hacer nada que perjudique su carrera militar, absolutamente nada de eso. Entonces, pues obviamente yo no quería perjudicar a nadie. Era el comandante de las Fuerzas Especiales. Y esperó a que regresara la esposa del secretario de su viaje. Sí. ¿Y qué pasó? Y ahí yo hablé con ella y le comenté que eso me había pasado, que esto me había hecho ese señor. Ya le había dicho un poco de la violencia que sufría. Entonces yo esperé que regresara ella y le platiqué esto. Entonces le dije que lo que había sucedido, y eso fue en marzo el mismo marzo del 2022, a finales de marzo del 2022. ¿Y qué ocurrió después? Pues, en esos momentos cuando le estaba comentando, llegó su esposo, el secretario de la Marina. Ajá. El secretario Ojeda. Sí. ¿Estaban en casa de ellos? Sí. Usted estaba en casa del secretario del secretario de la Marina y estaba hablando con su esposa, narrándole esto, y en ese momento llegó el secretario de la Marina a su casa. Sí. ¿Y se sentó ahí con ustedes? Sí, pues sí, creo que sí se sentó. Es que toda esa situación para mí era, no sé, se imaginan que una persona hable con el secretario de Marina o con la esposa del secretario, que es casi lo mismo, porque sabes que escucha de una situación tan difícil como esta, con todo lo que implica, es demasiado fuerte. Entonces, no recuerdo detalles, pero sí lo hablé con él, le dije lo que estaba pasando. Respecto al tema de la violencia específicamente, ¿o algo más? No, yo nada más le dije de la violencia y de la amenaza que sufrí por parte de este señor Mike, y de lo que era
supuestamente el almirante Farías, porque esta amenaza, pues yo no tengo la seguridad que así haya sido, ¿verdad? Esa amenaza se la dijo a usted su ex esposo. Exactamente. Él a usted le dijo que el señor Miguel Ángel Sonano, había mandado ese mensaje a través de este mecanismo y su esposo se lo dijo a usted. Sí. Y eso se lo contó usted al secretario de la Marina. ¿Y sí. qué respuesta tuvo? Pues, no, la verdad, no recuerdo las palabras que me haya dicho, pero sí recuerdo que se molestó. Es evidente cuando una persona se molesta. En ese momento, para ese momento yo ya había platicado de algunas cosas de violencia que sucedían conmigo, pero aprovecho para decir que la violencia contra la mujer dentro de las Fuerzas Armadas, yo estuve ahí y a mí me llegaban muchas quejas, muchísimas quejas. Entonces yo aproveché para hablar con la esposa del secretario de eso en los viajes y solicitarle que se hiciera algo al respecto. Yo me imagino que más personas le pidieron o le solicitaron eso, porque incluso en esas pláticas últimas que tuve con ella me comentó que le había llegado una queja de la Unidad de Operaciones Especiales referente a la violencia que existe y otras cosas que estaban mal en la unidad, que le llegó un documento. Entonces yo eso lo comenté ahí, que la violencia era mucha y le comenté eso al secretario, que eso fue lo que platicamos, que había mucha violencia y no recuerdo exactamente las palabras, pero se supone que algo que lo iban a ver. Después de eso, se hizo una oficina para que para que las mujeres pudieran quejarse. La señora, con el apoyo del almirante, crearon una oficina donde se recibían quejas de las señoras que habían recibido violencia por parte de sus esposos, la cual desapareció cuando empezó este sexenio. ¿Cómo? Ya no existe. Esa oficina fue creada por la enorme cantidad de quejas que existía. Y yo hablé con las personas porque a mí me atendieron en esa situación, me atendieron en una ocasión ahí y las quejas eran constantes. Era una manera como las mujeres podían obtener ayuda. Las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas no estamos en las mismas condiciones que las mujeres civiles. La violencia dentro que ejerce un miembro de las Fuerzas Armadas contra una mujer casi no hay ¿cómo se llama? No nos quejamos por todo esto que el adiestramiento que existe de que tú, si dices algo, perjudicas la carrera del señor y te perjudicas a ti misma y por ende eres culpable de que se perjudiquen a tus hijos. Entonces es muy difícil que una mujer ponga quejas. Yo tengo infinidad de casos de amigas o compañeras que me lo han platicado porque saben la situación que yo me considero sobreviviente de violencia. No considero que haya pasado cualquier cosa. Yo me considero sobreviviente de violencia, entonces muchas personas de las Fuerzas Armadas, esposas, me buscan porque, o simplemente para desahogarse o para decirme. Entonces, se creó entonces dentro de la Marina un órgano para que las mujeres pudieran presentar estas quejas y desapareció en el actual gobierno. Sí. Eso es un dato bastante delicado y grave que nos comparte Violeta Sánchez Chávez en esta conversación que sostenemos con usted. Antes de una pausa, Violeta, para cerrar esta parte de la conversación y dar paso a la siguiente parte de la conversación que me gustaría ampliar a lo que ya se mencionó hace un momento sobre estos personajes en torno a la figura de su esposo que ahora se encuentran en la situación de investigación formal de la Fiscalía General de la República por el tema del huachicol fiscal. Pero para cerrar esta parte, ¿con qué mensaje nos deja? Bueno, le preguntaría así directo, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué nos está contando en público lo que nos está contando? Es muy difícil, demasiado difícil poder abrir y platicar todo lo que uno vive. Me interesa mucho que la presidenta escuche lo que sucede con las esposas, madres e hijas de los miembros de las Fuerzas Armadas. No estoy hablando de todos, la gente que quede claro que no hablo de todos, de los gente de clases y marinería o soldados, como lo ven. No, yo estoy hablando de los comandantes, de los que salen de la escuela naval. Ellos reciben instrucción, reciben adiestramiento muy específico para la violencia. Entonces, la violencia que ejercen muchas veces
les enseñan a ser violentos, pero no les dan el seguro, no les dicen hasta dónde. Y hay muchos casos. Entonces, es necesario que se voltee a ver y no nada más a las esposas, a las mujeres en general, las trabajadoras, porque hay muchas que reciben acoso y solo son cambiadas de lugar. Algo que escuché en el audio, que se escuchaba del audio del secretario de Marina. El audio de la Marina. Ajá, que donde se escucha la voz de... Ajá. Por cierto, usted que conoce al secretario de la Marina de entonces, al señor Ojeda, esa voz es la suya. Para mí sí. Sí, bueno, desde luego que es la voz del secretario Pues de la Marina, evidentemente que lo es, sabemos que lo es y así lo hemos publicado, pero bueno, usted escuchó el audio de la Marina y ahí se escucha una parte así. Sí, el secretario comenta de que se cambien a las personas. Aprovecho porque eso es lo que hace la Secretaría de Marina, lo que ha hecho. Cuando una persona realiza actos que se queja, hay una queja por lo que hizo alguien, se cambia. Muchas veces no se sigue la... Se cambia de descripción y ya se quedan ahí. Los procesos, muchas señoritas que acaban de entrar a trabajar en la Marina, que son acosadas, son cambiadas de Ensenada a Chiapas, no sé, al otro extremo. Esos casos yo los he escuchado. No son míos propios, pero así que si un hombre es violento en su casa, es violento en el trabajo. A una mujer no la respeta en el trabajo, tampoco respeta a la de la casa, ni viceversa. Sí. Entonces, es necesario que se tomen medidas. El momento es importante para la Secretaría de Marina para reestructurar sus valores, que no son públicos. A lo mejor escucho que dicen valor, lealtad y patriotismo. Sí son valores de la institución, pero a muchos de sus miembros les hace falta refrescar eso. Entonces, la importancia es que se cheque la violencia contra la mujer dentro de las Fuerzas Armadas. Antes de ir a la pausa, usted le mandó una comunicación, intentó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya respuesta es bastante lamentable, intentó con la presidenta, usted le hace un llamado en este programa a la presidenta de México pidiendo protección y pidiendo que atienda la circunstancia que usted está describiendo. También envió una comunicación escrita. ¿Qué respuesta tuvo? Había una comunicación a la presidencia de la República. ¿Está en curso? Estamos... Bueno, de la actual, yo recibí respuesta de la administración del presidente AMLO. Ya, de AMLO. Fue cuando... Me hablaron de la presidencia. De la que sigue del presidente de Gobernación. Sí. De Gobernación me hablaron en ese entonces creo que la Secretaría de la Mujer solo estaba en la Ciudad de México, que fueron los que me apoyaron, que me dieron las medidas de protección aquí. Y de la actual administración... No envió este mensaje. Creo que envié el mensaje, pero creo que no he tenido respuesta. Gracias. O sea, se adhirió, yo me imagino, al expediente. Pero también, antes de que se me pase, considero muy importante, hay una norma que dice que los militares, cuando los militares tienen un conflicto con un civil, que se debe atender en el ámbito civil. Entiendo el por qué fue hecha esa norma, pero aprovecho tu micrófono porque sé que se queda esto. Para que se vea que es un vacío legal el hecho de que se diga que los militares cuando tienen un conflicto con un civil solo se ve en el ámbito civil, como que exime a las autoridades militares de hacer una revisión o checar o sancionar el comportamiento de sus elementos. Un militar, si tiene un conflicto con un civil, se debe atender en el área civil por el civil, pero también se debe atender en el área militar, porque no pueden quedarse impunes las cosas ahí. Si en la parte civil no tenemos respuesta porque tienen muchísimo trabajo, en la parte militar continúan como si nada. No hay respuesta para las víctimas. Yo pido protección porque sé lo importante y lo grave que es lo que estoy diciendo. Sin duda, sí le envió esta comunicación el 7 de noviembre de 2024. Es una comunicación que usted le envía a la ya entonces presidenta Claudia Sheinbaum. Dice aquí: me dirijo a usted con todo respeto para solicitar su ayuda respecto a mi caso. Yo, ya que soy sobreviviente, pues he sido víctima de violencia extrema con golpes e intentos de asesinato por parte del almirante de la Armada de México, René Alberto Canto Oliva, quien cuenta con denuncias por violencia, las cuales no han procedido. Presumo por sus amistades
ya que se jacta de tener amistades en la política, en las cuales amenaza como el señor Harfush y el señor Ebrard y los fiscales del país, además de comandantes de policías estatales pertenecientes de la Marina. Le dice usted a Sheinbaum que los mandos de la Marina Armada de México, de manera irresponsable y negligente, designaron a este señor violento y golpeador de mujeres, comandante de la 14ª Zona Naval en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya que esta institución está al tanto del comportamiento de este elemento, quien utiliza los recursos materiales y de personal de esta institución para vigilar, controlar y amenazar a su propia familia y a los que considera sus enemigos. Este señor, le escribe usted a la presidenta Sheinbaum, es un peligro para mí, para mi familia y para la sociedad, ya que tiene comportamientos violentos, misóginos y abusivos hacia las mujeres y hacia sus subordinados, los cuales no pueden quejarse por temor a represalias. Así es. Las situaciones que interpuse mis denuncias, como se nos alienta a las mujeres en situación de violencia, y este señor, a través de sus influencias, aprovechándose de la reputación de la institución para la cual trabaja, influye, causando obstrucción de manera que éstas no procedan o no proceden. Solicito encarecidamente su ayuda, le dice usted a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicito encarecidamente su ayuda, ya que temo cumpla sus amenazas de muerte hacia mi persona o familiares, puesto que tuve el valor de denunciar. Exactamente. Es increíble, le dice usted en este texto de noviembre del 24 a Claudia Sheinbaum, es increíble que pongan un hombre violentador de mujeres capaz de matar inocentes a cargo tanto de personal, tanto femenino como masculino, cuando obviamente no tiene ni la preparación, calidad humana, ni la inteligencia emocional propia para tratarlo. Ha sido responsable por parte de esta institución, le dice usted en este texto a la presidenta de México. Ya me han enviado a la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, lo cual agradezco mucho, pero solicito que mi caso sea visto en una instancia federal. Sí. Usted le pide a la presidenta que su caso sea visto en una instancia federal, ya que este individuo es un servidor público federal que se mueve por todo el país por la institución en la que labora. De antemano, muchas gracias por la atención que me dé a mi solicitud, y le anexó usted la copia de la queja interpuesta ante la Armada de México, le anexó a la presidenta la copia de la denuncia en Cancún y le anexó la copia de la denuncia en la Ciudad de México. Y bueno, pues están varios textos de esta naturaleza, pero este en particular fue enviado en noviembre de 2024. ¿Recuerda dónde lo entregó? En la Atención Ciudadana. En Atención Ciudadana. ¿Y de este no ha tenido respuesta? No. Pues es muy delicado porque es una petición muy expresa respecto a su caso, solicitando a la presidenta que su caso sea analizado y atendido desde el ámbito federal, por lo que usted acaba de decir al respecto. Sí, y lo considero como tal. Yo soy una víctima, como muchas otras, pero considero que el hecho de que las situaciones como estas se van de manera local impide que víctimas como yo podamos acceder a la justicia, porque no tenemos oportunidad ni económica ni nada de viajar a otros lugares. Y estamos hablando, así como él, hay muchos que se mueven por todo el país. Y eso es lo que hablábamos, solo se cambian de lugar y ya no pasó nada. ¿Habló usted con el secretario Ojeda, el secretario de la Marina del tiempo de López Obrador, en la escena que nos contó en su casa con su esposa? ¿Tuvo oportunidad de hablar otra vez con él? ¿Ha hablado en otras ocasiones con ese secretario? Con el almirante Ojeda hablé después, en agosto, a finales de agosto o principios de septiembre del 2024, antes de que saliera. ¿Sobre el tema específicamente de violencia? Sí. ¿Algún otro tema? No, ahí solamente le comenté que yo sabía que el señor me vigilaba, porque tuve oportunidad de ver en su teléfono, porque cuando él me golpeaba después pasaban cosas, y para congraciarse conmigo me decía: toma, te regalo mi teléfono, checa, no, yo no hago nada, no me porto mal. No. Evidentemente yo sabía que tenía más teléfonos, y dicho por él mismo que se los limpiaban en su oficina. Y alguna vez, de esas que me las enseñó, yo pude ver que tenía, ¿cómo se llama? Mensajes, con personas pidiendo mi ubicación. Entonces yo eso comenté al secretario, esta situación que yo estaba pasando de violencia, lo que había pasado. Entonces,
Ya no hablamos más que 5 o 10 minutos porque ya es el tiempo que te dan. Bueno, a mí las veces que he podido acudir, me han dicho que solo 5 minutos, que sea muy específica, que muy rápido, porque él tiene muchas cosas que hacer. Entonces eso fue lo único que hablé en esa ocasión. Con el secretario Ojeda habló en su casa con su esposa en los términos que ya contó. En otro momento, otra conversación de este tipo. Y piensa que estas conversaciones sí dieron pie a la creación de este órgano de atención a las mujeres o pudo contribuir a la atención de la creación de este órgano de atención de denuncias de mujeres que desapareció en este sexenio. Hasta ahí me quedo con el secretario Ojeda en esta parte de la conversación. ¿Pudo conversar con el actual secretario de la Marina en estos momentos, en estas fechas? Yo hablé con el secretario de Marina actual en noviembre del año pasado, con respecto a que... ¿Le pidió usted una cita? Sí, pedí una cita. ¿Se la dio? ¿Y qué pasó? No pedí la cita, ese día llegué y me quedé ahí, dije que quería hablar con él y no me iba a ir hasta que hablara con él. Ya. Me atendió, igual 5 minutos, me dijeron muy rápido y se especifica, ya. Yo hablé con él respecto a lo que se me había depositado, y me envió con el pagador, quien me explicó cómo habían desglosado lo que me habían dado. Que considero, y lo digo hasta ahorita, el hecho de que yo no considero que haya estado en un error al ir a pedir que se me explicara o decir que estaba mal lo que me estaban dando de aguinaldo. A eso fui esa vez. Y el pagador me explicó cómo se había hecho. Pero lo digo públicamente, el hecho de que me haya explicado no quiere decir que esté bien hecho. A mí, un juez dictaminó que se me diera una pensión alimenticia como derecho o como ayuda, no sé, esa parte legal no la sé, pero un juez determinó que se me diera un porcentaje. Y la Secretaría de Marina lo prorrateó como si yo fuera empleada de la Secretaría de Marina. Yo soy una persona civil a la que solamente le están haciendo valer un derecho. Y se me prorrateó a partir de que la pensión alimenticia empezó en septiembre, de aguinaldo solamente te toca el porcentaje equivalente a septiembre. Eso se hace con los empleados. Efectivamente, cuando alguien empieza a trabajar, tú prorrateas sus cantidades. Pero una persona que le están haciendo valer un derecho es obviamente que no. No sé si hay algún otro vacío legal donde esté eso. Porque ahí me dijeron, la ley de pensiones dice eso. Y que yo sepa, no existe, ya lo investigué, no existe ninguna ley de pensiones. Quizás sea una norma interna de la Secretaría de Marina para sus empleados, pero no para las personas civiles. Eso fue lo que hablé con el secretario de Marina en esa ocasión. Y y ahí va, y ahí quedó. Ajá, he solicitado desde diciembre, desde el mismo septiembre, yo solicité otra cita con él y hasta el día de hoy no me ha respondido, como unos 5 correos electrónicos que he mandado. Se suscitó ahora lo de mi hija, que le están pagando menos, y yo le volví a mandar los correos electrónicos para ver si me atendía y tampoco me han respondido. La Marina, bueno, pues está en conocimiento de todo lo que usted dice, porque usted ha enviado directamente comunicaciones a la Marina, no solamente lo ha dicho verbalmente a los 2 secretarios, en el caso del secretario Ojeda y en el caso de la violencia económica, como usted le llama, está notificado el secretario actual. Estamos hablando del órgano de control interno, el órgano interno de control, en donde se presentó estas quejas, estos 2 documentos en diferentes fechas de 2025. ¿El órgano interno de control de la Marina ha dado una respuesta específica a los puntos que están aquí escritos? Solamente me pidieron pruebas. Eso fue creo que uno fue con respecto a esto, para que chequen esto de las cantidades, cómo le pagan a las personas. Y lo mandé en marzo, creo, en abril. Mandé otro con respecto a todo lo que... Yo no sabía de la existencia del órgano de control interno. O interno de control. Yo no sabía de la existencia de eso. Entonces, cuando supe, como nadie me ha respondido nada, pues agarré y redacté todo esto para ellos. Y me mandaron a pedir pruebas. Y lo vuelvo a decir públicamente, una persona civil como yo, ¿de dónde va a sacar pruebas? ¿Cómo te vas a ir a meter a la oficina de un militar, a entrar y decir, a ver, déjame ver con qué me estás grabando? O sea, es increíble que la justicia no exista igualdad, equidad. ¿Dónde está el principio de equidad? Donde vean que la diferencia tan grande de una persona que no nada más ostenta el poder,
que tiene bajo su mando gente, equipo y todo lo que necesita para su trabajo. Que su trabajo está dirigido como dicen ellos, a los malandros, ¿no? Pero ¿cómo es posible que me pidan a mí pruebas? Yo les estoy diciendo lo que sucedía. Ellos tienen la obligación de investigar. A todo lo que yo digo, ahí están toda la personal, choferes, tenientes, gente de inteligencia, gente de análisis. Por cierto, que aprovecho para decirles a la gente de inteligencia y manejo de crisis que se acuerden que todos ellos firman o juran lealtad a la patria, no a un comandante. Porque evidentemente yo todo esto lo hice por la vía legal, por todas las instituciones del país legalmente. ¿Por qué? Porque sé perfectamente la capacidad que tienen y sé que el día de mañana me pasa algo, dicen algo de mí y yo no tengo ningún aparato que me proteja. En cambio, ellos pueden hacer todo lo que quieran. Antes de ir a la pausa, que necesitamos ir a una pausa con urgencia, Violeta Verónica Sánchez Chávez, ¿querría usted comentar 2 eventos que usted nos narró a nosotros como periodistas previos a esta entrevista en vivo? Tuvimos oportunidad de revisar los documentos que nos envió, tuvimos oportunidad de escuchar su historia y de analizar el tema periodísticamente hablando para pues tomar la decisión de invitarla y de que la exposición pública que usted estaba solicitando se hiciera como está ocurriendo. 2 eventos que usted nos compartió sobre el hallazgo de restos de un cerdo cerca de su casa, que usted está pensando que puede ser una señal. Sí, he pasado varias cosas que lo sabe mi familia y que en algún momento lo platiqué incluso con la esposa del secretario, que yo en alguna ocasión una camioneta de las mismas de la Armada, yo sé que manejan bruscamente, he estado en ellas, se me cerró en un carrito que yo iba manejando chiquito, que ellos conocen. ¿Una camioneta oficial de la Armada? Oficial, se cerró de una manera en el carril de la alta. Se cerró y fue muy traumatizante tanto para mi hija como para mí. Entonces, y eso para mí yo no lo consideré normal o común. Y me han sucedido diferentes cosas por las que considero que está en riesgo mi familia. Una motocicleta, yo les comenté a ustedes cómo sucedió eso. Y la última situación fue que cuando yo mandé mensajes con ustedes, apareció una oreja y una trompa de cerdo en la entrada de donde yo vivo. Entonces, eso y la situación de que yo salí en la noche por uno de mis hijos y a la hora que regresando recibí una llamada que nunca recibo. ¿Mande? ¿3 de la mañana? Sí, más o menos 3 de la mañana, que no recibo, nunca en mi teléfono no suena para nada. Entonces, eso me inquieta porque sé que está en riesgo mi familia. Conozco el alcance de las personas y además con todo lo que sale en las noticias es evidente que tengo que tener temor porque estas personas pues sabían de mi existencia. Ese señor que dice mucho Mike, pues yo sé que es el que estaba en contacto con el padre de mis hijos y evidentemente pues ellos saben que pues yo puedo tener conocimiento de algunas cosas porque estuve ahí. Después de la pausa, cuéntenos lo que esté en condiciones de contarnos sobre eso, que usted estuvo ahí, que usted era una persona que tenía capacidad de observar algunas cuestiones y de la relación de algún tipo de su exmarido, precisamente con personas que ahora se encuentran prófugas. Uh-huh. En el caso del huachicol fiscal, y volvemos con usted en un instante. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55